Un informe especial de Héctor Emanuele, que ha estado siguiendo el caso controvertido de los llamados sanadores egipcios. Una secta, una forma de estafar a la gente, una historia realmente espeluznante cuando se conocen detalles, ¿no? Y la gran pregunta, y lo vamos a sumar, por supuesto, Héctor Emanuele, es si se trata de una secta con trata de personas o se trata de una asociación ilícita, de una estafa. Acá está la gran duda para quienes están investigando, por supuesto, la justicia. Hay varias personas detenidas, incluso Exacto. por esta causa, ¿no? Héctor nos va a empezar a ampliar y va a empezar a desandar esta historia que viene investigando. Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es la historia de los sanadores egipcios de Tras la Sierra. Allí ofrecían desde curar al cáncer, sacarte de depresiones, de ayudarte a tener hijos, a solucionarte cualquier otro problema de salud, desde la diabetes hasta cualquier tumor. Iluminaba a este hombre, lo hacía a través de evidencias y de a poco iba generando fieles. ¿Cómo lo hacía? Haciéndose pasar primero por amigo, buscando vulnerabilidades, después del terapeuta pasaba a ser el mentor y así los iba incorporando de a uno a la denominada escuela Sehem, que es allí donde cada uno de los adeptos vocalizaba lo que estaba pasando y buscaban a más personas para incorporarlas a esta secta para quienes hoy están detenidos. Lo concreto es que en la justicia provincial hay casi 70 denuncias de personas que se sintieron estafadas. Bueno, a raíz de eso, la fiscal Galadrato de Villa Curarochero inició una investigación y terminó deteniendo a 11 personas. Entre esas 11 personas, y ponemos en pantalla una placa, está precisamente el líder de la secta, Álvaro Aparicio Díaz, quien es el maestro, el que daba las órdenes, y su esposa, Carolina Canes. Pero también detuvo a otras 9 personas. Estas 9 personas eran los más cercanos al maestro Álvaro Aparicio Díaz. Ellos están siendo investigados por la justicia, están detenidos desde hace 14 meses ya y son Verónica Floridia, Maximiliano Ixisonas, Noelia López, Carolina Lourdes Altamirano, Alejandra Gabriela García, Flavia Estefanich, Claudio Urtiaga, Liliana Marcial y Liliana Darío Merlo. Son personas de distintos lugares de la provincia de Córdoba. Darío Merlo, por ejemplo, es de la zona del sur, de Huinca Renancó. Ahí hay casi también 100 denuncias, hay casi 500 en total, pero 70 que están probadas. Y es por eso que la fiscal de Villa Curarochero los detuvo. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Entraron a darse cuenta que eran partes de una secta, que les habían lavado el cerebro, que hacían todo esto porque este supuesto maestro, que no tiene ningún título pero que mostraba muchos diplomas, los había convencido de que podía hacer todo lo que él decía, que tenía evidencias, que era sanador, que se venía el fin del mundo. Es más, generó una pirámide en Tras la Sierra donde llevaba a sus adeptos para que organicen todo como en su escuela. Pero hablo mucho, cuento cosas, pero si lo escuchamos al maestro, quizás se entienda cómo él se sentía un dios. Y así lo explicaba en una de sus charlas. Acá estoy muy emocionado con Fausto, el bebé de Janina. Esto es lo que hace Session, esto es lo que podemos hacer cuando dedicamos una vida al estudio, el poder dar vida. Luego de tantos tratamientos médicos que hizo Janina, el bebé no podía venir. Y durante largos y largos meses de trabajo, acá está el bebé nacido. A través de mis manos, mi mente, dentro de un trabajo honesto, el orgullo y la emoción que siento en este momento. No es un bebé más, ya son como, no sé, 300 bebés que he traído, ¿verdad? En donde, vuelvo a repetir, los tratamientos médicos fallan, las manos de los maestros pueden, nuestras manos pueden. Y estoy muy emocionado. Janina lo merece, su marido también. Y este es un bebé Session. Si algún día alguien les dijera algo de mí que no corresponda, nunca lo crean, porque una persona que no es buena no puede lograr estas cosas, ni con el cáncer, ni la depresión, ni traer bebés al mundo. Siempre confíen, al menos en mí, en mi familia.
Hablaba Héctor de que trajo bebés al mundo, habló aparentemente de curas de cáncer, cosas por el estilo. Resulta difícil imaginarse que hay personas con alguna formación que crean semejantes cosas a este hombre. Así es, Gerardo, y cuando estás dentro de una secta y por ahí no te das cuenta, porque las personas que estaban dentro de esta organización, muchos de ellos son profesionales, psicólogos, kinesiólogos, de distintas actividades, profesores, docentes, y no se daban cuenta, o aparentemente también estaban encantados. Claro, les hacía creer que él era prácticamente un dios. ¿Cómo hacía para lograr esto? Se convertía primero en el terapeuta, en el psicólogo, y cada persona contaba sus vulnerabilidades. Entonces, después de muchas terapias, ya sabía qué puntos tocar para volverte vulnerable, para manipularla, para convertirla prácticamente en una marioneta. Y de a poco, él les iba diciendo qué tenían que hacer. Dejar la familia, trabajar para la fundación, generar dinero, pagar los costos, dejar a tu familia, y así, de a poco, iba formando esta comunidad que estaba en Pozos Azules, un paraje ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Villa Cura Brochero, allí en el valle de Tras la Sierra. Cuando todas estas personas cayeron presas, se dieron cuenta que habían sido, para ellas, víctimas de una secta. ¿Y por qué lo digo de esta forma, Gerardo? Porque para la justicia provincial son tan estafadores como el líder de la secta, porque hay escuchas telefónicas en donde ellos buscaban adeptos, donde ellos estaban dentro de la comunidad como uno más. Pero cuando se dieron cuenta que muchas de ellas habían sufrido abusos sexuales por el propio maestro, otra de las personas que entrevistamos intentó suicidarse al darse cuenta que había sido engañada, que todos habían puesto su dinero para esta fundación, que no tenían plata, que laburaban, trabajaban de sol a sol, no solamente en la fundación, sino también en sus propios trabajos para aportar dinero, pagando viajes, pagando la comida, atendiéndolo como si fuese un rey, como si fuese un dios. Bueno, hablamos con dos personas que están detenidas, dos mujeres de Tras la Sierra, están detenidas hace ya 14 meses. Están esperando la decisión de un juez de control para ver si la causa pasa a la justicia federal y ahí podrían recuperar la libertad, porque el fiscal federal y el juez federal Vaca Narvaja entiende que se trata de trata de personas y entonces podrían recuperar la libertad. Pero si el juez de control, en esta compulsa que hay entre las dos jurisdicciones, decide que continúe la justicia provincial, tendrán que apelar a la Corte Suprema y al menos 6 meses más van a continuar detenidas en Bower. Esto nos decían desde la cárcel, hablamos con dos de ellas, con Carolina y con Noelia. ¿Quién era Aparicio? ¿Para vos estabas dentro de una secta hoy después que ha pasado el tiempo? Sí, era una secta, sin lugar a dudas. Aparicio es una persona absolutamente manipuladora, con mucho conocimiento, con muchas estrategias, que ostentaba títulos que pensábamos que eran verdaderos, que tenía muchos libros escritos, que estaba muy expuesto mediáticamente, y eso le daba como un respaldo de seriedad imposible de desconfiar de alguien con una trayectoria tan grande. Todo era una fachada, todo era una mentira, y en las terapias que realizábamos con él se apoderó absolutamente de nuestras vidas. El daño más grande no es el económico, y eso que es mucho dinero, el que nos fue sacando poco a poco. Él fue 4 años mi psicólogo. Entonces yo toda mi vida, desde la A a la Z, la sabía por completo. Todo lo que me había pasado de chiquita. Y bueno, lo que él me dice es que yo había sufrido atrocidades por parte de miembros de mi familia en la infancia, y yo era cosas que no me acordaba. Pero ¿qué pasa con eso? Yo me empiezo a alejar de mi familia porque eran muy cercanos a mí. Entonces me empiezo a alejar cada vez más de mi familia, y él se empieza a meter en todos los ámbitos de mi vida. Termina por romper mi matrimonio y me separo y me voy a vivir a Carlos Paz. Él nos cobraba por un montón de mentiras que nos hacía creer. A mí en particular me hizo creer que tenía cáncer cuando tengo mi madre, mi
tía materna y mi abuela materna, todos murieron muy jóvenes por cáncer. Siempre ha sido una preocupación para mí la salud. Él confirmaba sus videncias con pruebas, lo confirmaba con diagnósticos clínicos, nos mandaba a determinados lugares para que nos dieran falsos análisis. Yo me hice una ecografía mamaria y me dijeron que sí, que tenía cáncer, y estuve sometida luchando por mi vida, creyendo en él, en que él me iba a poder salvar. Me sacó un montón de plata para el tratamiento y después por mi cuenta decidí ir a otro lugar, a un lugar donde iba habitualmente, a los 6-8 meses a repetir los estudios y no tenía nada. Pero jugar... Te decía que había sido un milagro y entonces renovaban esa fe. Es peor que eso en realidad, porque no es solamente que era un milagro, sino que pasabas a estar en deuda con él. Él empezaba a cobrarte la vida, a decirte que estabas viva gracias a él y que para eso tenías que rendirle culto, pleitesía, obediencia absoluta. Obediencia absoluta, porque él había dejado su vida por salvar la nuestra. También, bueno, me diagnostica que soy diabética y me medica para la diabetes. ¿No tenés diabetes? No, no tengo diabetes y nunca la tuve. Algo que él insistía en que yo tenía un montón de enfermedades y que mi vida dependía de él prácticamente, porque eso también es lo que me llevaba, lo que él insistía para que yo estuviera con él, tanto que él salvaba mi vida con su luz y yo lo tenía que cuidar a él, porque bueno, ya estaba como en los últimos años de su vida y yo había nacido para cuidarlo a él. Él hacía cosas muy crueles, nos obligó a servirlo y adorarlo como un Dios, pero no era por respeto, era por miedo, porque el que no lo hacía sufría castigos terribles. Castigaba con votos de silencio, donde no te permitía hablar con nadie y obligaba a que nadie te hablara. Hacía ruedas de acusaciones. Yo fui víctima 3 veces, donde exponía toda tu intimidad, contaba las cosas que habías dicho en terapia, exponía tu sexualidad, sobre todo nos maltrataba, nos humillaba y obligaba al resto del grupo a que hiciera lo mismo. ¿A qué extremo llegó con vos? Conmigo llegó al abuso sexual y hasta la esclavitud sexual, porque fue en reiteradas oportunidades en las que él se me presentaba en la habitación a donde yo vivía todas las noches, después de largos días de trabajo, de frío, de clases, de ir de un lado al otro. Él estaba en la habitación y bueno, me obligaba a tener relaciones sexuales con él, hasta convencerme de que eso era lo que yo tenía que hacer, estar con él. ¿Cómo te convenció para que llegues a tener relaciones sexuales con él, sabiendo que la esposa también estaba en el lugar? Me dijo que por la esposa no me hiciera problema, que no me hiciera problema, que estaba todo bien, que yo era su maestro, que a un maestro no se le dice que no, y bueno, en cierta manera era un privilegio para mí estar con él, con alguien de su luz. Viste que estabas ante un Dios y que eso a vos te hacía bien, que él te abuse era como que te iluminaba, eras una distinta al resto de la comunidad. Sí, en realidad era así. Sí. Yo nunca tuve miedo cuando empezó la investigación, porque no tenía nada que ocultar, porque no había cometido un delito jamás en mi vida, y esto fue una sorpresa tremenda, tremenda. Nos arrancaron de la vida de nuestros hijos. No es fácil estar en prisión, y mucho menos para personas que no tenemos características delictivas. Esto se ha vuelto un infierno insoportable para nosotros y para nuestros hijos. Lo único que deseo es que se haga justicia. Es muy injusto lo que estamos viviendo, tanto para mis compañeros como para mí y para todas nuestras familias. Ambas mujeres están presas, según los testimonios, aseguran ser ellas mismas víctimas de este sanador egipcio. Estamos hablando de mujeres que son absolutamente profesionales, y es por eso que impacta el poder de persuasión de Aparicio Díaz. Hacerles creer a una que era diabética y a la otra que tenía un cáncer para manipularla sobre una supuesta mejora que él se le atribuía, como decías, Héctor. Claro, pero además Gerardo utilizaba la terapia para conocer los puntos débiles de cada una de ellas y después utilizarlas a su favor, al extremo que sentían que le debían prácticamente la vida. Son 9 las personas que están esperando una decisión de la justicia, saber si ellos son víctimas de trata y no las están revictimizando de nuevo ahora que están presas,
o si son parte de una asociación ilícita tendrán que enfrentar la elevación a juicio de esta causa que ya lo ha dictaminado la fiscal Galarato y que por ahora está suspendida hasta que se defina esta cuestión de competencia entre la justicia federal, que entiende una cosa, y la justicia provincial, que entiende otra. Gerardo Cruz, nos vamos con una sensación rara en este informe después de entrevistar a estas dos personas, porque además hay muchas otras víctimas que le creyeron a esta persona, que dejaron los tratamientos médicos, por ejemplo, contra el cáncer y murieron. Y es por eso que hay una denuncia contra el líder de la secta y contra todas estas personas que de alguna manera colaboraban con el maestro, a quien ellos adoraban, a quien le rendían pleitesía. Por eso es que están complicadas en la causa para la justicia provincial, pero para la federal son partes de ellas también de una trata de personas, los reducían prácticamente a la esclavitud. Hablamos con el hijo de Álvaro Aparicio, del líder de esta secta, según quienes están detenidos. Él está en España, huyó de su padre a los 17 años y cuenta atrocidades. Lo vamos a ver mañana en Telefe Noticias. Bien, Héctor. Estaremos pendientes de eso y habrá que ver también la expectativa que resuelve el juez de control sobre la competencia de este caso. Claro que sí. Gracias. Héctor.